Nos encontramos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y vamos a entrevistar al catedrático de didáctica, el profesor Hugo Candela Linares, sobre el tema Introducción a las estrategias didácticas. Profesor, por favor, ¿qué significa el término estrategia? Bueno, el término estrategia tiene varios significados según el campo en el que se aplique. Así, por ejemplo, en el campo militar es cómo vencer al enemigo. En el campo deportivo, cómo ganar al equipo contrario. Igualmente, en el campo pedagógico podemos aplicar la estrategia. Es decir, cuando un profesor va a enseñar un tema, debe plantearse, me parece, una pregunta. ¿Cómo voy a enseñar el tema? ¿Qué debo hacer para que el alumno no solo escuche atentamente los conocimientos que le voy a transmitir, sino que además los aprenda y los aplique eficazmente? Aquí surge entonces la necesidad de conocer y aplicar oportunamente las estrategias didácticas. ¿Cómo se definen las estrategias didácticas? Podemos encontrar varias definiciones. Algunos pedagogos sostienen que son procedimientos o actividades que se eligen para facilitar la adquisición de la información. Otros, que son operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimientos. Igualmente, podemos encontrar la definición que señala que son recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. Y aquí también encontramos la de Martiniano Román, que es un conjunto de pasos o procesos orientados a la solución de un problema. En realidad, cada estrategia que empleemos durante el desarrollo de nuestro tema va a ser una forma de poder lograr el aprendizaje en el alumno. ¿Cómo se clasifican? En principio, debemos tener en cuenta que existen diversas clasificaciones para las estrategias, pero todas ellas coinciden en que las estrategias tienen tres grandes parámetros: los métodos, los procedimientos y las técnicas. El método básicamente es considerado como el camino para alcanzar un fin determinado. También puede decirse que es la manera de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar la meta preestablecida. Por ejemplo, podemos encontrar el método inductivo, el método deductivo, el aprendizaje basado en problemas, entre otros. Cuando hablamos de procedimiento, podemos señalar que es un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas a la consecución de una meta. Podemos encontrar básicamente dos tipos de procedimientos: los procedimientos algorítmicos y los procedimientos heurísticos. Los procedimientos algorítmicos, cuando la sucesión de acciones que hay que realizar se halla completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o la tarea por realizar. Por ejemplo, encontrar la solución de una raíz cuadrada. En lo que se refiere al procedimiento heurístico, no ocurre lo mismo. En este caso, el procedimiento heurístico es cuando la sucesión de acciones que hay que realizar comportan un cierto grado de variabilidad y por lo tanto la respuesta no va a ser necesariamente acertada. Entonces, en ese sentido, habría que detallar de manera precisa qué es lo que se espera lograr a través de un procedimiento de esta naturaleza. Pero en el punto de vista didáctico, podemos señalar algunos ejemplos de procedimientos: la observación, la intuición, la experimentación, son algunos ejemplos de procedimientos. En cuanto a la técnica, podemos encontrar varias definiciones. Algunos dicen, por ejemplo, que la técnica es una pericia o habilidad para usar procedimientos. Pero también podemos decir que es el acto de demostración de un conocimiento especializado, como estamos viendo. También podemos agregar que todas las técnicas son válidas, desde que pueden aplicarse de un modo activo, propiciando el ejercicio de la reflexión. Por ejemplo, la técnica expositiva. O también podemos hablar en el campo didáctico del mapa conceptual, del mapa semántico, de la V-heurística, entre otras técnicas didácticas. Las funciones de las estrategias didácticas consideramos entre ellas: primero, es orientar el interés del alumno. El alumno siempre debe estar motivado, deseoso de aprender el tema. En segundo término, aportan, como señala acá la diapositiva,
a la construcción personal del conocimiento. Esto lo podemos entender en el sentido de que el alumno siempre debe estar dispuesto no solamente a atender el tema, sino también a generar la manera como él va a aprender el tema. Igualmente, en tercer lugar, encontramos que las estrategias didácticas deben estar orientadas no solamente a reforzar, sino a definir las relaciones interpersonales de manera exitosa en el aula. En cuarto término, observamos que otra función es que cuando se trabajan estrategias en el aula, debemos suponer que primero hay que detectar, luego observar y luego practicar. ¿Detectar qué? Detectar las necesidades del alumno, luego observar cómo responden frente a los estímulos que podamos presentarle y finalmente ponerlos en práctica. Es decir, que cada uno de los alumnos debe demostrar que ha entendido todo lo que nosotros le hemos propuesto. ¿Cómo se realiza la selección de las estrategias didácticas? Actualmente en la didáctica podemos encontrar una gran variedad de estrategias didácticas. Este menú de estrategias didácticas, si bien es cierto, es múltiple, sin embargo, no todas las estrategias se pueden aplicar a todos los temas. Por eso es que el profesor, en base a su experiencia y en base a su deseo de lograr el éxito en la docencia, debe estar en capacidad de acertar sobre una determinada estrategia. En este sentido, para seleccionar las estrategias se debe tener en cuenta que sean coherentes con las competencias a desarrollar. Es decir, tiene que haber una relación entre las metas que me voy a proponer alcanzar y la estrategia que voy a aplicar. Igualmente, que tenga relación con la motivación. También en cuanto a la organización del aula. Si cuento con la infraestructura y los materiales adecuados para hacer efectiva dicha estrategia didáctica que he seleccionado. Que al seleccionarla me facilite procesar la información. Tener en cuenta también el contexto en el que voy a desarrollarla. Pensar en mis alumnos. La edad, los ritmos y estilo de aprendizaje son importantes considerarlos. Igualmente, pensar en una estrategia que incentive la participación y la socialización. Y finalmente, que permitan el desarrollo autónomo de los estudiantes. Escoger entonces una estrategia didáctica implica pensar en todos estos aspectos para lograr finalmente que el alumno aprenda. Y no solamente que aprenda el alumno, sino que aplique el conocimiento de la manera más exitosa. Gracias por sus respuestas y ojalá tengamos la suerte de entrevistarle nuevamente.